Welcome back, everyone. Thank you all for joining again in already our fourth lecture in the series on post-colonial approaches to building just peace. Today, we have with us Dr. Betty Ruth Lozano Lerma. She's Director of Research in the Baptist University Foundation of Cali in Colombia, and she's committed to critical intellectual work as well as social struggles in Colombia, especially those that fall within the scope of the search for justice for women of African descent. The title of today's lecture will be Modernity, Decoloniality in the Peace-Building Processes of Afro-Colombian Women. Please welcome Dr. Betty Ruth Lozano. Bueno, quería recordar hoy, 20 de abril, que ayer, 19 de abril, se cumplió un año más, un aniversario más de la masacre de 12 jóvenes en el barrio Punta del Este, en Buenaventura, Valle, que estamos aquí a escasas 2 horas de Cali. Buenaventura, que es el puerto más importante que tiene Colombia sobre el mar Pacífico. Sus cuerpos sin vida fueron hallados después de ser brutalmente asesinados. Estos jóvenes fueron convocados en su barrio para que se fueran a jugar un partido de fútbol y terminaron asesinándolos, ¿no? Se dice que fueron paramilitares en un contexto de aplicación de la política de seguridad democrática del gobierno del innombrable y de la red de informantes y cooperantes implementadas por este gobierno. Bueno, yo te traigo para compartir con ustedes hoy 3 ideas fuerza, o pueden ser 4. La primera es que la colonización es un proceso inacabado, es decir, es un proceso todavía en curso, es un proceso en marcha, que no se terminó con la guerra de independencia del siglo XIX, que fueron lideradas pues, por todo el criollato de origen español, ya que estos no cambiaron estructuralmente nada, solo sacaron al rey para ponerse ellos y de ahí hacia abajo la pirámide social siguió intacta a pesar de que la población negra, indígena y pobre fue, como suele ser hasta hoy, la carne de cañón en estas guerras. La segunda idea es que las mujeres negras, más que constructoras de paz, hemos sido constructoras de mundos pacíficos. Esa es una diferencia, a mi modo de ver, muy importante porque se trata de ver la paz más allá de un hecho, de un momento, ni siquiera de un proceso, y mucho menos de limitarla a la dejación de armas o al silenciamiento de los fusiles. Hablo de la paz como un sistema de relaciones, como un tejido social en donde no se concibe hacerle daño al otro o a la otra. Y el pueblo negro, con el liderazgo de las mujeres, siempre ha resistido la colonización y lo ha hecho construyendo escenarios de paz. La tercera idea sería que lo que se vive hoy en los territorios del pueblo negro, como la región del Pacífico colombiano y en muchos otros territorios del país, especialmente indígenas, no es una situación mundial aislada ni reciente, sino que es producto de un continuum de violencia colonial, imperialista y patriarcal, y que tiene que ver con esta primera idea que planteo, por eso decía que podían ser 3 o 4. Se trata de la expansión global del capitalismo, la necesidad de nuevos mercados, nuevas fuentes de materia prima y nuevos escenarios de expropiación. Asistimos hoy a un proceso de neoconquista y neocolonización, tal vez sería mejor decir de profundización y ampliación de la conquista y la colonización, de los territorios, de los cuerpos y de los imaginarios del pueblo negro y otros pueblos. Y como cuarta, que también está contenida en la anterior, es que el racismo es parte de ese continuum de violencia colonial que se ejerce de diversas formas contra el pueblo negro y otros pueblos, que parecemos que no terminamos nunca de cumplir con el Estatuto del Humano. No hay manera de que
que seamos pues plenamente humanos. Entonces, pues, para hacer un poquito de contexto, lo que quiero presentarles hoy aquí son elementos para una historia otra, que ha sido completamente invisibilizada por la historia oficial, pues como es sabido, la historia que construyó el imaginario de nuestras naciones desechó una vasta cantidad de experiencias. Mi propuesta ha sido asumir el mandato, el encargo, hecho por las y los mayores de hacer memoria de las mujeres y los hombres cimarronas y cimarrones y volver a leer la historia ajena, volver a leer esta historia oficial en una clave distinta. Es por esto que quiero hablarles de las voces ignoradas de las mujeres negras, que son una producción marginal, desconocida, producida como no existente. Hurgando en nuestra memoria de mujeres negras, nos podemos encontrar como sujetas activas y no entes pasivos, como constructoras de mundos a través de diversas prácticas culturales y sociales con sentidos pedagógicos y espirituales que se constituyen hoy en día en alternativas al desarrollo hegemónico depredador y en aportes para el buen vivir, o como se prefiere decirlo en el pueblo negro, para el vivir sabroso. Es un atrevernos a pensar por nosotras mismas, es autorreconocernos como sujetas epistémicas. A las mujeres negras y también a los hombres negros se nos ha escatimado la humanidad. Hemos sido pensados desde la colonia como seres irracionales, sin posibilidades de producir conocimiento, considerados como mano de obra para el trabajo físico, como fuerza bruta. Declararnos sujetas epistémicas, productoras de conocimiento, es parte de nuestro cimarronaje intelectual. Yo quiero entonces hacer un poco de contexto. Como ustedes saben, pues Colombia está en esta esquina de América del Sur, tiene aproximadamente unos 50 millones de habitantes, según el censo del 2018, que fue el último, y en ese censo se dice que la población indígena es del 4.4%, que la población rono-gitana en el país es del 0.006%, disminuyó prácticamente a la mitad de un censo a otro, y que la población negra, palenquera, afrocolombiana y raizal, esos son anónimos, es decir, formas con los que la población negra en Colombia se autorreconoce, es de un 9.34%. Me interesa resaltar que otros estudios han calculado la población afrocolombiana entre un 18 y un 22%, o sea que no somos ninguna minoría. La población negra pues se ubicó preferencialmente desde su llegada al continente, desde el secuestro de África, principalmente en la región Caribe, que es por donde entró, pues es la entrada al continente, y también en esta región del Pacífico. Hoy en día pues está prácticamente en todo el territorio nacional debido al desplazamiento forzado ocasionado por la guerra. Bueno, ya voy a dejar entonces de compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, entonces he planteado que las mujeres, más que constructoras de paz, hemos sido constructoras de mundos pacíficos. Entonces quiero referirme a esos mundos pacíficos construidos por las mujeres. Las sociedades construidas por la población negra afrodescendiente en estas regiones en donde se asentó desde muy tempranamente, se han caracterizado por ser mundos muy distintos al de la modernidad. Son mundos otros mundos, construidos a partir de la necesidad de las y los secuestrados de África y sus descendientes de construir modos de vida
empleando, entre otros elementos, los provenientes de los mundos de los que fueron arrebatados. Insertos en América mediante múltiples prácticas de resistencia e insurgencia, establecen nuevas relaciones con la naturaleza circundante y con los otros y otras, en el propósito de darle sentido a su existencia. Los africanos y sus descendientes encontraron la forma en medio de las más adversas circunstancias imaginables de construir mundos en los que pudieran realizar su vida, y de esta manera se fueron recreando a sí mismos. El trabajo colectivo mancomunado fue la forma que encontraron mujeres y hombres negros para la construcción y reconstrucción de sus mundos. No de otra forma hubiera sido posible sobrevivir a la barbarie del sistema esclavista y a la inhospitalidad de regiones como la densa selva del Pacífico colombiano, que es una de las regiones más biodiversas del planeta. A partir de formas de relacionamiento entre ellos y con indígenas e incluso con españoles y con la naturaleza circundante, aparecen formas organizativas propias de ayuda mutua, con nombres como Mano Cambiada, Tonga, Uramba, Minga, Convite, Mamuncia. Son formas de cuidado mutuo, de trabajo colectivo. En suma, estrategias de vida de esos nuevos mundos que se crearon las negras y los negros, en donde no se concebía dañar irremediablemente al otro. Estos mundos de la población negra afrodescendiente se caracterizaron por la resolución pacífica de conflictos, la autoridad de las mayores y de los mayores, por el parentesco ampliado, por la maternidad colectiva, por la familia extensa, modos de producción en armonía con la naturaleza, prácticas culturales para celebrar la vida y la muerte, que impidieron que en estos territorios la gente se matara, por ejemplo, por adherirse a un color partidista, cuando se da en Colombia lo que se conoce como la violencia con mayúscula, que es un periodo que se inaugura con el asesinato del líder liberal populista Jorge Eliezer Gaitán, en donde se da que el pueblo colombiano, dividido en dos partidos, el liberal y conservador, se genera una guerra civil en la que en 10 años sí se produjo más de 300.000 muertos, mientras las élites tomaban vino en el mismo club, las élites liberales y conservadoras. El pueblo negro, a pesar de que hubiese dentro de ellos liberales y conservadores, no se mató por eso. Y es de las pocas regiones del país que no vivieron esa violencia. Entonces, a pesar de las difíciles condiciones ofrecidas por la naturaleza, lograron constituir una sociedad sui generis que estableció un vínculo sustancial entre territorio e identidad cultural como base de su identidad étnica como pueblo, desarrollando unas epistemologías del lugar, es decir, sus modos propios, como diría el subcomandante Marcos, sus modos propios de hacer las cosas, una forma diferente de pensar el mundo y de actuar en él. De estos modos propios destaco la construcción de la familia extensa. La familia que se plantea desde la esclavización es una extendida más allá de los lazos de consanguinidad, sin ser una reproducción de la familia extendida africana. Estas familias centradas en la mujer han sido la posibilidad de la reproducción de la vida del esclavizado y la esclavizada biológica y cultural en el Nuevo Mundo. Desde la familia negra, la esclavizada y el esclavizado superan la muerte social a la que el proceso esclavista los somete, recuperando su derecho a vivir como seres humanos. La familia negra repara los lazos rotos, las filiaciones interrumpidas, las relaciones conyugales y de ascendencia. Es una afirmación de la condición humana negra y es también un instrumento educativo. Constituir familia significó forjar una comunidad de pertenencia y al hacerlo, la cultura del esclavizado funcionaba pedagógicamente para convertir a los esclavizados en seres humanos mediante la mitigación de sus sufrimientos. En este proceso se convirtió a lo negro, invento de la supremacía blanca europea occidental,
en una posición de conciencia histórica e influencia hacia el cambio social. Todo esto bajo el liderazgo de las mujeres. El papel fundamental que desempeñaron las mujeres en la reconstitución de los vínculos que la esclavización rompió a través de su papel cohesionador en la familia extensa, desde la cual extendieron el parentesco para hacer familia al vecino, en actitud de malungaje. Malungaje es un término que aparece cuando se hace al compañero de infortunio, se lo hace el hermano. En las familias, las mujeres negras han sido transmisoras de la herencia cultural, lo que ha sido bastante reiterado por investigaciones sobre la población negra. Pero lo que no ha sido tan relevado es el liderazgo de las mujeres que hacen de esta institución un ente comunitario y no privado, y especialmente un espacio de resistencia. Son las mujeres quienes, dado el hábitus colonial patriarcal que se impuso sobre el Pacífico, llevan la responsabilidad del funcionamiento del hogar, aunque estén sexualmente acompañadas. Son también quienes sufren la violencia masculina producto de este hábitus colonial esclavista todavía no superado ni suficientemente cuestionado por las organizaciones del movimiento social afrocolombiano. Bueno, la violencia colonialista en marcha es otro subtítulo que tengo aquí. Desde el lugar de enunciación de las mujeres negras me permito ampliar y profundizar la crítica al sistema mundo capitalista más allá de lo económico para incluir lo racista, lo patriarcal, lo adultocéntrico, lo etnocentrista. Una totalidad que Aníbal Quijano llama patrón de poder colonial y María Lugones sistema moderno colonial de género, y que afecta todas las dimensiones de la existencia. A diferencia del feminismo blanco, el feminismo decolonial se enfoca en cuestiones del colonialismo para ver la construcción diferencial del género en términos raciales. Reconoce una articulación entre trabajo, sexo y colonialidad del poder. El proceso de expansión mundial del capitalismo y la colonización se han desarrollado de formas desiguales que han involucrado diversos momentos y diversas formas de violencia racista contra el pueblo negro. A partir de la hecatombe demográfica provocada por la acción conquistadora de los ibéricos contra la población originaria de Abya-Yala, ¿cierto? Abya-Yala, como ustedes saben, es el nombre originario que los habitantes de este continente le daban. A partir de esta hecatombe demográfica, es decir, de todo el asesinato de la población originaria que la puso al borde de la extinción, se empieza a autorizar por parte de la corona española la importación de mano de obra esclavizada de origen africano. Ya en 1518 se podía contar con mano de obra para la explotación minera. Y dice un autor, Bauser, estudiando los archivos coloniales, encontró esclavizados africanos en todas las expediciones emprendidas por Pizarro para explorar el Pacífico. Recordemos que las prácticas sexuales de los europeos desde el primer momento de la invasión fueron estrategias de conquista y dominación que buscaban apropiarse del cuerpo de las mujeres indígenas y negras por medio de la violación. Por lo que es importante tener claro que en América Latina la violación colonial perpetrada por los señores blancos a mujeres negras e indígenas y la mezcla resultante es el origen de todas las construcciones de nuestra identidad nacional. Esa violencia sexual colonial es también el cimiento de todas las jerarquías de género y raza presentes en nuestras sociedades. Sobre las mujeres negras abusadas por los hombres blancos, quienes las tenían a su libre disposición, tanto para el abuso sexual como para la reproducción de esclavizadas y esclavizados,
y las demás tareas laborales, se construye el mito estereotipo de la mujer ardiente. Se envilece y devalúa el erotismo de las mujeres negras. Es así que la conquista y posterior colonización europea se impone no solo en términos económicos, políticos y militares sobre determinados territorios, sino que también lo hace sobre las subjetividades de quienes dominan, surtiendo efectos estructurantes en la configuración de cuerpos, identidades, sexualidades, espacios, formas de representar, en últimas, de toda una tecnología de constitución de la mismidad y de la otredad, que ha interpelado profundamente los sujetos y las subjetividades desde entonces. En el cuerpo de la población negra hay una huella, una marca, un signo. Este signo es una marca de inferioridad, de subordinación. Es una valoración social negativa de su fenotipo de rasgos negros definidos fundamentalmente por el color de la piel y por el tipo de cabello. Esta marca de inferioridad, este signo, exhibe los rasgos que recuerdan y remiten a la derrota histórica de los pueblos africanos frente a los ejércitos coloniales y su posterior esclavización. A toda persona negra, independiente de su cultura y tradiciones, se la lee y se la trata como perteneciente a esta historia. La percepción racial viene a determinar un capital racial negativo, un déficit mejor para el hombre negro y la mujer negra. Se trata del trazo, la huella, que le da continuidad a la historia de violencias y opresiones, pero también de resistencias e insurgencias que hacen de la herencia del pasado todo el aprendizaje de la resistencia histórica de tan largo plazo, como lo ha mencionado Quijano. Ser negro o negra no es un dato de la biología, sino de la historia. Podría afirmarse que la raza como blancura es signo en el blanco y como negrura estigma en el negro. Lo que quiere expresar es que portar el signo de la blancura ofrece privilegios, ¿no? Un capital racial. Pero que portar el signo de la negrura significa exclusión, expulsión. Es así que toda persona negra es considerada de antemano un criminal y tendrá que probar lo contrario. Y es lo que sucede con nuestros jóvenes en los barrios de las grandes ciudades, en los barrios marginales, en donde son asesinados masivamente, pesando sobre ellos ese signo de delincuentes, ¿no? Es lo que sucede cuando se va a buscar empleo y se le niega el empleo porque son negros, porque son negros. Es esa exclusión, ¿no? Por ejemplo, en Cali se conoce que en grandes almacenes de cadena los vigilantes tienen un código con el que se advierten acerca de la entrada al almacén de una persona negra, ¿no? Y es usual ser seguida sin muchos reparos por el personal de vigilancia cuando se entra a un supermercado. Es que para los sujetos así marcados solo resta existir en la gramática social como otredad, el racismo, la sexualidad y el género, actuando en cada persona, enraizado en la subjetividad de las mayorías, condensa una actitud de separación y exclusión del otro, que en el ámbito popular se traduce en una fragmentación que impide y obstaculiza la constitución de toda esta mayoría como fuerza social, ¿no?
En este sentido, me parece importante el entendimiento de Gallardo del racismo como una espiritualidad propia del mundo moderno, una espiritualidad entre comillas, o yo diría mejor una antiespiritualidad, según la cual, lo cito, y dicho escuetamente y desde el discurso dominante, en el negro, en el indio, en las etnias segregadas, no está Dios. Más que de segregación y exclusión social, estamos ante un fenómeno de expulsión social, que es un término de Ducharsky y Corea, especialmente de las mujeres y hombres jóvenes afrocolombianos. Expulsión va más allá de la exclusión, pues esta se refiere al estado en el que se encuentra la persona, no al proceso que la puso en ese lugar. Exclusión en cierto sentido naturaliza el estado de marginación al no aludir a los factores de su producción. De esta forma, se pone en el sujeto la responsabilidad por la imposibilidad de su integración. En cambio, expulsión está diciendo que el sujeto ha sido puesto fuera, que es una producción social que se pone fuera y que se quiere fuera. Resulta intolerable para hombres y mujeres jóvenes en todo el potencial de su vida no encontrar viabilidad para sus expectativas de construirse un mundo a la medida de sus sueños. Volvamos al territorio región del Pacífico. La relación del país central con la región del Pacífico, en donde la que ha sido habitada desde hace 500 años, mayoritariamente por población negra afrodescendiente, en más de un 90%, la relación del país central con esa región siempre fue de extracción, de saqueo, otorgando cada gobierno de turno concesiones mineras a empresas extranjeras bajo el supuesto de que ese es un territorio desocupado, que ahí no lo habita nadie, que son terrenos baldíos. La violencia que preparó el terreno para lo que hoy se vive en esta región fue la violencia del desarrollo a partir de los años 80. Esto está ampliamente documentado en los estudios de Arturo Escobar sobre la región. Esta violencia no solo se impuso a través de estrategias económicas, sino también subjetivas. Se intentó transformar la manera de pensar del negro y la negra del Pacífico, convenciéndoles de la necesidad de producir para el intercambio comercial y no para la sobrevivencia, como lo venían haciendo ancestralmente. Los pueblos del Pacífico vivieron una nueva conquista, una nueva colonización que pretendió convertirlos en sujetos modernos, apartarlos de la barbarie. Hoy el gobierno y quienes lo apoyan se plantean para el Pacífico la diada que se plantearon los europeos para Abya Yala: civilización o barbarie. Ese choque cultural que se da con las políticas y programas del desarrollo por allá a mediados de los 80 está planteado en la lógica del discurso de posesión del presidente Truman, quien en el 49 consideró que las filosofías primitivas, como él llamó a las cosmogonías de los pueblos étnicos de América, eran un obstáculo para el desarrollo. Los primeros desplazamientos que se dan en la región del Pacífico son producto de estas políticas que empobrecieron comunidades enteras que tuvieron que emigrar, desarraigarse en busca de su supervivencia. Hablemos ahora de la presencia del paramilitarismo. Como una estrategia de continuación de estas políticas de desarrollo, políticas modernizadoras, estas políticas de progreso,
se da hacia finales de los 90, comienzos del 2000, la presencia de los grupos paramilitares en la región. La violencia ejercida por ellos causó innumerables masacres, tanto en la zona rural como en la zona urbana del municipio de Buenaventura, que ya les mencioné, en este municipio está el puerto más importante que tiene Colombia sobre el mar Pacífico, por donde entran y salen más del 50% de las exportaciones y las importaciones del país. Con la presencia de estos grupos paramilitares se comete la primera masacre en Zabaletas, una vereda a 45 minutos de Buenaventura. Se inaugura así una época de terror sin precedentes en la región. Entre el 2000 y el 2001 fueron asesinadas más de 1000 personas por el bloque Calima, según confesiones del paramilitar Ever Velosa, alias HH, con el propósito de sembrar el terror en toda la población. La comunidad recuerda ese periodo como el año de los 1000 muertos. Según declaraciones hechas a los medios de comunicación en su momento por Carlos Castaño, sabrán ustedes pues quién es este nefasto personaje en la historia de este país. Los paramilitares llegaron a Buenaventura invitados por empresarios y comerciantes para defenderlos del supuesto boleteo de la guerrilla. Boleteo es una especie de impuesto, es una extorsión que la guerrilla cobra a empresarios y comerciantes a cambio de dejarlos tranquilos y no secuestrarlos, y como un medio de financiación de sus actividades subversivas. A eso se le llama acá boleteo. Entonces, los comerciantes y empresarios de Buenaventura le pidieron a Carlos Castaño, a los paramilitares, que fueran a protegerlos de ese supuesto boleteo de la guerrilla, y terminaron asesinando comunidades enteras. Hubo desplazamientos masivos y poco a poco los paramilitares, ahora nombrados de muchas otras formas, se fueron apoderando de la ciudad e imponiendo su ley. El desarraigo forzado y el asesinato, desaparición de mujeres son dos de los rasgos más sobresalientes de la violencia que se impuso. Lo que podemos ver después de casi 40 años de políticas de desarrollo para la región, que han supuesto inversiones multimillonarias en dólares, en este momento presenta los indicadores de bienestar medidos con la metodología que sea más dramáticos del país. Es decir, la región se encuentra más pobre y marginal que antes. No es difícil deducir entonces que las políticas, planes y proyectos de desarrollo aplicados de la región no solo fracasaron en su intento de mejorar el nivel de vida de la población, esa es realmente una excusa, sino que tienen una relación directa con la profundización de su pobreza, por lo que puede hablarse de procesos sistemáticos de empobrecimiento, es decir, de una pobreza construida históricamente. Estas políticas de desarrollo están en relación directa también con la violencia que se impuso sobre la región, y en especial la violencia que se ensaña en el cuerpo de las mujeres: desmembramientos, casas de pique, acuafosas, humillaciones públicas, desapariciones. Las fuerzas del mercado de la economía neoliberal se instauran en países como Colombia sobre una desigualdad persistente a causa de un orden racial colonial que prevalece, estableciendo jerarquías y subordinaciones que a ojos de la mayoría parecen naturales de tan viejas. Se unen así las desigualdades económicas que implican la violación a los derechos humanos con las desigualdades de raza que ya lo venían haciendo,
produciendo agravaciones en la vulneración de los derechos humanos de la negredumbre, que es la población más pobre entre los pobres. El territorio región del Pacífico posee una ubicación privilegiada para los intereses estratégicos del capital nacional y transnacional. Además de productor de materias primas, que lo ha sido desde lo que podría llamarse una primera colonización entre los años 60 y 80, en los 90 se reconoció su biodiversidad, por lo que convenios internacionales entre Colombia y países del norte pretendían que las comunidades indígenas y negras fuesen guardianes de los recursos biológicos. Y cada vez se afianza más el reconocimiento como plataforma para acceder a los mercados internacionales. El puerto de Buenaventura fue privatizado en 1993 como parte de las políticas neoliberales, lo que llevó al empobrecimiento acelerado de la ciudad, separando la dinámica social y comunitaria de la dinámica económica del puerto. Hoy la región es campo de formulación y ejecución de numerosos megaproyectos que hacen a la negredumbre nativa no solo prescindible, sino un obstáculo necesario de remover en el camino hacia la consolidación del gran capital nacional e internacional en la región. Es así como se ha ido convirtiendo al Pacífico, a esta región, como una región violenta o como un escenario para las violencias, marginal, dependiente, pobre absoluta. Es decir, caldo de cultivo para los conflictos entre paramilitares y para toda la gama de violencia que se padece actualmente. La moral ancestral de las comunidades negras se basa en el respeto a las y los mayores, que son autoridades tradicionales. A las personas se las respeta y admira por el cumplimiento que hacen de la palabra empeñada, por su capacidad de trabajo, por su honestidad, por su responsabilidad. Esta subjetividad, construida en siglos de resistencia a la esclavización y a múltiples formas de opresión que prioriza lo colectivo frente a lo individualista, pretende ser transformada también a través de la evangelización neoconservadora de numerosas iglesias de teología de la prosperidad y guerra espiritual, que se esparcen profusamente por el Pacífico predicando que la responsabilidad sobre la situación que vive la población está en las prácticas culturales tradicionales y en los pecados individuales ocultos. Posiciones ante años embarazadas a consecuencia de abusos sexuales. La violencia junto a esta intervención religiosa en la región está generando una dispersión individualista que dificulta cada vez más pensarse como comunidad. La violencia neoliberal se hace acompañar del fundamentalismo religioso que produce la consecuente exacerbación del control de la subjetividad por medio del fundamentalismo de todas las religiones e ideologías dominantes, restringiendo cada vez más la capacidad de resistencia de la población cooptada. Estas religiones convencen a las personas de que su situación de miseria tiene causas espirituales, haciéndolas creer que en cambios individuales y en algunos casos con siembras, ¿sí?, de dinero o pactos con Dios a través de la mediación de un pastor, podrán transformar su situación. Esto impide que las personas reflexionen acerca de las verdaderas causas de su empobrecimiento histórico y social y por tanto se vean debilitadas las posibilidades de reaccionar como comunidad a la búsqueda de soluciones a sus diversas problemáticas. Estas religiones se levantan y crecen sobre la miseria de la gente, alimentándose de ella y reproduciéndola. Estas iglesias
promueven prácticas segregacionistas raciales en Buenaventura. Sí, la población de ascendencia blanca acude preferencialmente a las iglesias lideradas por pastores de su mismo fenotipo. Y he recogido el testimonio de una pareja afrocolombiana a la que se le negó el acceso a una de estas iglesias. Este es un hecho totalmente nuevo en la historia del país, donde en las iglesias evangélicas o cristianas, como acá se les llama, no se dio nunca la segregación racial que se dio en los Estados Unidos. Aunado a esto, se expande la interpretación que se está haciendo desde algunos púlpitos de la población negra como una maldición de Dios que solo puede ser redimida en Cristo. Esto es teología de la colonia. Los valores comunitarios en el Pacífico, expresados en las múltiples prácticas de ayuda mutua que superan la noción vertical de la caridad cristiana y que establecen relaciones horizontales con el prójimo, están siendo transformados por la lógica desarrollista del lucro individual, que ha impuesto formas organizativas modernas de trabajo, y por la lógica del conflicto que obliga a las personas a estar del propio lado. Hasta saludar a los vecinos puede ser comprometedor porque no se sabe ese vecino de pronto con qué grupo anda. Los beneficios de vivir en comunidad se están perdiendo en el Pacífico, especialmente para las mujeres. La vida se hace insostenible frente al temor de la muerte expresada, no solo en la posibilidad de arrancarle a cualquiera el impulso vital, sino de abusarlo o de abusarla sexualmente, secuestrarla, desaparecerla. Saber que esa persona que acaban de entrar a una casa vecina la van a picar, es decir, a matar partiéndola en pedazos que luego arrojarán a cualquier estero. Todo esto hace cada vez más inviable la vida comunitaria. Esa inviabilidad que denomino desterritorialización. La respuesta de los gobiernos de turno es el asistencialismo, que profundiza la fragmentación comunitaria y la pérdida de la dignidad. La militarización, que no frena la violencia contra la población, sino que la incrementa, y más desarrollo. El plan máster para Buenaventura al 2050, ¿no? Ese gran plan continúa la pretensión de vaciar al territorio de su población para darle paso a los megaproyectos de expansión portuaria. Lo importante para el gobierno nacional es el puerto, ¿no? La gente está sobrando, no solo está sobrando, sino que está estorbando. Solo se plantea la inversión portuaria y en infraestructura para beneficio de esos megaproyectos. Por ejemplo, el agua de Buenaventura es una de las más caras del país, está privatizada hace muchos años, no es potable y la población sigue dependiendo del agua lluvia, ¿no? El conflicto armado entre grupos que se disputa el dominio del territorio, tanto rural como urbano, produce desplazamientos de población, inclusive de un barrio a otro. El Acuerdo de Paz de La Habana no ha significado nada para esta región y para otros. La minería está arrasando con el bosque, considerado uno de los más biodiversos del planeta, y dejando a su paso pobreza y muerte. A pesar de la titulación colectiva de los territorios, amparada en la Ley 70 del 93, conocida como la Ley de Comunidades Negras, la población está perdiendo su derecho sobre el territorio a manos de narcotraficantes e industriales de la palma. Existen carteles de alimentos, cartel del plátano, cartel del arroz, es decir, organizaciones delincuenciales que monopolizan la producción y comercialización de estos alimentos. Todo lo que produce el campesino de la región debe pasar por las manos de estos carteles que pertenecen a los mismos grupos armados. Se apropian de la fuerza de trabajo en una suerte de neoesclavización, otra estrategia de control territorial. Las formas de asesinar son cada vez más brutales
y hay un ensañamiento morboso en la forma en que se asesina a las mujeres con tortura y sevicia innombrable. El acuerdo de paz firmado en el 2016 se ha quedado en el papel por varias razones. Una es que se dieron grupos disidentes de la FARC que continuaron operando en diversas regiones del país, entre ellas la del Pacífico. Así que la región sigue siendo un territorio en disputa. Los espacios que dejó la desmovilizada guerrilla de la FARC fueron ocupados por otras organizaciones subversivas y delincuenciales que se disputan las economías legales e ilegales. Desde el 2017, los asesinatos y masacres de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, la masacre de civiles armados, la masacre de civiles desarmados, el confinamiento y desplazamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas y otras formas de violencia en el periodo posacuerdo han venido en aumento en todo el país, dañando profundamente el tejido social de las comunidades, las culturas y sus procesos organizativos, al igual que los feminicidios y en general las violencias contra las mujeres sin importar la edad. Mujeres negras de diferentes procesos organizativos coinciden en analizar las violencias contra las mujeres en la región del Pacífico como feminicidios que primero pretenden devolver a las mujeres al espacio de lo doméstico, dadas las dimensiones de su liderazgo que dificultan la empresa neocolonizadora. Y segundo, son una estrategia de terror para romper vínculos comunitarios y facilitar los procesos de desarraigo y desterritorialización. Es por esto que las mujeres plantean que la descolonización tiene que ver con repensar todas las relaciones, ¿cierto? También las de jerarquía y opresión de las mujeres por los hombres, que son las más profundas y de mayor duración. El Estado colombiano declaró el fin de la guerra y al país han entrado grandes sumas de dinero para el financiamiento de la paz. Sin embargo, en regiones afrodescendientes e indígenas de particular interés estratégico, han seguido dándose las masacres y los asesinatos de líderes y de lideresas y el desplazamiento de comunidades. En la región del Pacífico, muchas de las muertes de mujeres se quedan en desapariciones que ni se denuncian por miedo a las represalias de los homicidas que se sabe quiénes son. Solo en el 2018, 126 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados en ese año, lo que se acerca al número total de víctimas en todos los demás países de América Latina juntos. En México, que ocupa el segundo lugar, fueron asesinados 48 defensores de derechos humanos. 48 es el segundo lugar. En el 2020 se reportaron 630 mujeres asesinadas en Colombia. CODES, es una consultoría en derechos humanos y desplazamiento, mostró que entre enero y septiembre de 2020, 59 mujeres líderes sociales fueron agredidas. 1.258 mujeres desaparecieron. Más de 13.000 mujeres fueron amenazadas y 9.600 delitos sexuales se cometieron contra niñas y adolescentes. Somos Defensoras, otra organización, y Cisma Mujer reconocieron que los asesinatos de líderes sociales aumentan drásticamente en el 2019. Y en gran parte son llevados a cabo por grupos paramilitares, y el 67% de las mujeres asesinadas eran lideresas indígenas. El año pasado, en el 2020, se reportaron 12 feminicidios en territorios negros solo en 3 meses, agosto, septiembre y octubre. Bueno, pero todo no es masacre y homicidios, también están las situaciones de amenaza, tortura, crueldad, confinamiento, terror. Muchos casos de feminicidios en comunidades negras e indígenas se quedan sin denunciar por temor a las represalias. El cuerpo de las mujeres es utilizado para generar terror en las comunidades, para obligarlas al desplazamiento y la desmovilización. Esta criminalidad contra las mujeres
Es considerado un femigenocidio y etnocidio por la magnitud y naturaleza sistémica de estos crímenes. Si bien estos crímenes, si no son de lideresas sociales, no suelen interpretarse de forma más amplia que lo relacionen con la expansión global capitalista. Los datos estadísticos no lo dicen todo, sin embargo muestran una realidad de violencia creciente desde el 2016 contra las lideresas sociales, especialmente mujeres negras e indígenas, ya que el trabajo que realizan está relacionado con la defensa de la tierra, con los derechos ambientales, de género, étnico-territoriales que las ponen en la mira de los violentos. Tuvieron una resonancia mundial dos casos de extrema brutalidad. Uno fue el de María del Pilar Hurtado, de 34 años, lideresa social negra, asesinada a tiros en junio del 2019 delante de su hijo de 9 años en Tierra Alta, por sicarios en una motocicleta. Las imágenes de este niño llorando junto al cadáver de su madre eran impresionantes. Era oriunda de Puerto Tejada, un pueblo negro de donde salió por amenazas contra su vida. Otro caso de resonancia internacional fue el asesinato de la lideresa indígena gobernadora del resguardo de Tapueyó, Cristina Bautista Taquinás, de 44 años, quien además era miembro de una iglesia pentecostal. Asesinada el 29 de octubre del 2019 junto a 4 guardias indígenas en un atentado que dejó al menos otras 5 personas heridas. Los hechos ocurrieron en un territorio indígena con una amplia presencia de las tropas del Ejército Nacional, militarizado completamente. Esta región indígena no ha tenido un día de paz desde hace décadas, a pesar de su gran protagonismo en la formulación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. No pretendo inventariar desgracias, pero es muy difícil hablar de este país sin mencionar todas estas cosas. Quisiera rápidamente, porque ya veo que se está terminando el tiempo, mencionar un poco las estrategias de las mujeres en esta historia de violencia, ¿sí? En este contexto brutal de neoliberalismo, las mujeres han venido haciendo despliegue de las más variadas formas de resistencia e insurgencia. Llamo insurgencia, digamos, a una manera de reinterpretar las luchas históricas que las llenan de nuevos contenidos, especialmente desde las experiencias de las mujeres. No se trata de luchas armadas, sino de formas de formas de responder al poder que no son necesariamente violentas y que no son grandes formas, sino que pueden ser nanométricas, las he llamado incluso así, insurgencias nanométricas, que desafían la extrema violencia, ¿sí?, a los que han sido históricamente sometidas. Estas formas de insurgencia y de resistencia tienen sus raíces en la lucha contra la esclavización que se produjo a todo lo largo del periodo esclavista y que van desde las armadas hasta las legales, pasando por las simbólicas. Tienen su origen en el mismo momento en que desde el secuestro de África, por ejemplo, la reina Singa de los reinos Ndongo y de Matamba en el sudeste de África, se opuso a estos secuestros, ¿no? Comandando ella personalmente su ejército contra los portugueses en Angola, siendo un ejército muy temido por los mercaderes de esclavizados. Pero también antes, en el siglo XVI, encontramos a Polonia, una lideresa de Malambo en el actual departamento de Bolívar, en donde organizó un grupo de 150 mujeres palenqueras que derrotaron al capitán Pedro Ordóñez Ceballos, con quien después de derrotado pactó la paz en 1581, a cambio de tierras y la libertad de su ejército de cimarronas. Ordóñez, como ocurrió muchas otras veces en casos similares, violó el pacto y le tendió una trampa. Las mujeres fueron activas en las luchas de rebelión y cimarronaje y en la constitución de palenques. Los palenques fueron lugares de la resistencia cimarrona.
como lo muestra Polonia. También las mujeres usaron las vías legales para comprar su libertad, ¿no? La llamada manumisión, debido a la posibilidad que brindaba el trabajo minero de ahorrar para la compra de la libertad propia y de la familia, entonces también acudieron a esta forma. Las mujeres acudieron muchas veces también a reclamar derechos por malos tratos, para que no separaran familias, para que no les vendieran los hijos o para que no se llevaran al esposo o a la esposa a otros lugares, ¿no? La historia de las mujeres negras está llena de insurgencias por visibilizar, como la de Ana María Matamba, quien asume la actitud de negarse a llevar el apellido de su esclavizador Layos y decidió mantener su apellido originario de Angola. A partir de los años 90 han venido surgiendo otras organizaciones y redes de organizaciones locales, regionales, nacionales, que se plantean como expresiones organizativas propias. La mayoría de las organizaciones de mujeres surgidas a finales de los 90 y el 2000 lo han hecho en respuesta a la violencia ejercida contra las comunidades por parte de los diferentes actores armados. Las mujeres dicen que antes se organizaban para espacios lúdicos, para los juegos, para las fiestas en la comunidad o cuando alguien se moría de forma natural. Pero ahora las mujeres se organizan para la defensa de la vida y contra la muerte, ¿no? Entonces, los espacios organizativos de las mujeres se han multiplicado en las últimas 2 décadas, especialmente a partir de la Ley 70 del 93, la Ley de Comunidades Negras. Hay una multitud de espacios organizativos. Todos estos son, digamos, organizaciones, espacios organizativos de mujeres, movilizaciones que es muy difícil pues que sean echadas atrás incluso por los actores armados, ¿no? Las mujeres continúan persistiendo, se mantienen en el movimiento, aunque no ha sido una tarea fácil para las mujeres. También ha tocado lidiar con los preconceptos masculinos que las quieren en el hogar, o que les adjudican solo el trabajo doméstico o en función del deseo masculino, con la poca valoración y el menosprecio de sus aportes, pero siguen e insisten, ¿no? En Buenaventura, las formas organizativas que mayor se destacan son las de las mujeres y los jóvenes. En el 2016, varias organizaciones de mujeres negras nos juntamos a planear y darle vida a un foro internacional sobre feminicidios en grupos étnicos racializados al que llegaron alrededor de 300 mujeres de todo el mundo. Un foro que no contó con ningún apoyo porque no quisimos y no lo buscamos, ningún apoyo ni de estatal ni de instituciones de cooperación. En ese foro se dijo que Buenaventura era el mundo en ese momento, o sea, Buenaventura como un laboratorio del capitalismo transnacional. Las contribuciones de este foro al entendimiento de los crímenes contra las mujeres son enormes. Las memorias ya han sido publicadas por la editorial Aviala. En el 2017 se produjo un paro cívico durante 21 días que logró parar la circulación de mercancías y concitar la solidaridad nacional. Se logró firmar un acuerdo con el gobierno que incluye la satisfacción de las necesidades básicas de la población, que todavía pues está en veremos, como suelen hacer los acuerdos con el gobierno. En este contexto de muerte, las mujeres no se rinden, fortalecen sus prácticas y saberes ancestrales, despliegan su espiritualidad y resistencia, lideran procesos de construcción y reconstrucción de sus mundos, fortalecen las estrategias culturales que anudan las redes de parentescos espirituales que les permiten, hoy como antes, expresar formas religiosas que producen y reproducen comunidad, es decir, que fortalecen el proyecto de vida y debilitan el proyecto de muerte. Dejo hasta ahí y bueno, eso es todo por el momento.